A los 24 años, disparó un arma dentro de su recámara matrimonial mientras su esposa estaba en la habitación. A los 75, su propia nieta lo acusó públicamente de lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. A los 80, canceló todas sus giras, perdió el apellido que había impuesto a su heredero y se quedó solo mientras el país entero enterraba a la mujer que amó y destruyó al mismo tiempo. Hoy tiene más de 82 años y vive en el silencio más pesado de su vida. Su nombre era Enrique Alejandro Guzmán Yáñez. El mundo lo conoció como el rey del rock and roll mexicano, y lo que hizo dentro de esa casa del Pedregal en 1967 fue un crimen que nadie pagó. Porque hay dos versiones de Enrique Guzmán: la que él construyó sobre escenarios durante 6 décadas, y la que un proyectil incrustado en la pared, una autobiografía y una nieta con valor suficiente para hablar, dejaron al descubierto para siempre. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre este hombre. Primero, lo que ocurrió exactamente esa noche de 1967 y por qué Silvia Pinal necesitó protección de un funcionario del gobierno para seguir viva. Segundo, la declaración escrita de 2018, donde Enrique Guzmán admite, con su propia firma, que le faltó al respeto a Silvia Pinal y que según él, ella se lo merecía. Tercero, la acusación pública de Frida Sofía en 2021. ¿Por qué Alejandra defendió a su padre en lugar de escuchar a su hija? ¿Y por qué el proceso legal se frenó misteriosamente en 2024? Cuarto, la prueba de ADN que demostró que Apolo, el niño que presentó públicamente como su heredero, no era biológicamente Guzmán. Te aviso cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que esta familia intentó borrar durante casi 6 décadas. 1 de febrero de 1943, Caracas, Venezuela. Nace Enrique Alejandro Guzmán Yáñez en una ciudad donde los hombres mandaban y las mujeres obedecían, donde nadie cuestionaba ese orden porque nadie había visto otro. Un niño con talento genuino y una certeza absorbida desde la infancia, que las consecuencias no eran para él. La familia se mueve a México en su adolescencia. Ciudad de México, a finales de los 50, era la capital cultural de América Latina. El cine, la televisión, la radio, una industria del entretenimiento que buscaba constantemente energías nuevas. Enrique Guzmán tenía todo lo que esa industria buscaba: la voz, el carisma, el movimiento escénico, y algo que no se aprende ni se fabrica, esa cualidad magnética que hace que la gente no pueda dejar de mirarte cuando entras a un cuarto. Pero sobre todo, tenía una convicción profunda, absorbida en silencio desde la infancia, que él era diferente, que las reglas eran para los demás, que el poder sin límites era su derecho natural. Nadie le dijo que estaba equivocado, y el mundo que lo rodeaba no solo no se lo impuso, sino que lo recompensó cada vez que cruzaba un límite. Hay una frase que va a repetirse en este video porque resume lo que este hombre creyó sobre sí mismo durante 80 años. El poder sin límites se pudre. No es una frase que él dijera, es la frase que su historia grita en cada capítulo. Finales de los años 50, Ciudad de México. El rock en español era todavía un experimento. Las disqueras dudaban. Los productores mayores pensaban que era una moda pasajera. Pero los jóvenes no volvieron a la música de sus padres. Y en esa grieta entre lo viejo que se resistía a morir y lo nuevo que empujaba sin pedir permiso, apareció Enrique Guzmán con los Teen Tops. Entendieron algo que los adultos tardaron años en aceptar: que el rock en español no era una traducción, era una transformación. Tomar la energía que venía del norte, pasarla por el cuerpo latinoamericano
y convertirla en algo nuevo. Las canciones llegaron a la radio. El teléfono de las estaciones no paró de sonar. Las jóvenes gritaban su nombre antes de que tocara la primera nota. El rey del rock mexicano tenía nombre y apellido, pero mientras la carrera explotaba, algo ocurría en su vida privada que los escenarios no podían ver. Porque el poder sin límites se pudre. Y en 1967, a los 24 años, en la cima absoluta de su fama, Enrique Guzmán hizo lo que hacen los hombres poderosos que creen que el mundo les pertenece. Eligió a la mujer más importante de su industria y decidió que sería suya. Silvia Pinal no era una figura en construcción. Era la actriz más importante de México. Había trabajado con Luis Buñuel. Tenía 10 años más que él. Más dinero, más prestigio, más mundo. Para Enrique, casarse con Silvia Pinal no era solo amor, era validación. Era demostrar que podía poseer a la mujer más deseada de México. Pero la realidad era otra. Silvia brillaba más que él. Y en un México profundamente machista, eso era una humillación silenciosa que lo fue pudriendo por dentro. Lo que vino después fue peor, mucho peor. Atención, aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Y lo que vas a escuchar está documentado. No es especulación. La colonia del Pedregal, la casa más exclusiva de la pareja más glamorosa de México. Puertas adentro, la realidad era otra. Silvia Pinal tenía criterios propios, personalidad formada, una carrera que no pedía permiso. Y eso, para un hombre que creció creyendo que el poder sin límites era su derecho natural, era un problema. Aquí viene lo primero que te prometí. En 1967, dentro de la recámara matrimonial, Enrique Guzmán disparó un arma. La bala no alcanzó a Silvia Pinal, se incrustó en la pared. Silvia sobrevivió. Pero lo que ese disparo dejó no era solo un agujero en el yeso, era la evidencia física, permanente, de que algo en ese matrimonio había cruzado una línea que no tiene regreso. Silvia no llamó a la policía, no podía. En el México de 1967, una mujer que denunciaba a su marido famoso no recibía protección, recibía escándalo, recibía la mirada que preguntaba qué había hecho ella para provocarlo. Lo que hizo fue buscar protección donde podía encontrarla. Mario Moya Palencia, figura del alto gobierno mexicano, un hombre con poder real que pudo poner un límite donde el sistema legal no era opción. El matrimonio continuó por un tiempo más. El escándalo no llegó a los medios. El proyectil siguió en la pared. Durante décadas, esta historia fue el secreto a voces de la industria. Esos secretos que todos conocen y nadie dice porque decirlos tiene un costo demasiado alto. Enrique Guzmán siguió llenando teatros, siguió grabando discos, siguió apareciendo con esa sonrisa que México había decidido adorar. El poder sin límites se pudre, pero la pudrición a veces tarda décadas en hacerse visible. Lo que vino después de aquella noche no fue el fin de la violencia, fue el principio de un patrón que Silvia Pinal describió con detalles que duelen con solo leerlos. Han pasado casi 50 años desde esa noche en el Pedregal. Enrique siguió construyendo su leyenda. Silvia siguió siendo Silvia Pinal, la grande, la leyenda, con esa dignidad que algunas mujeres construyen precisamente porque aprendieron a cargar solas con cosas que nadie debería cargar solo. Pero había algo que cargaba en silencio desde 1967. La verdad completa sobre lo que vivió en ese matrimonio. Y en 2016,
decidió que era momento de escribirla. Aquí viene lo segundo que te prometí. Y este dato lo firmó él con su propia mano. En su autobiografía, Silvia Pinal describe lo que vivió con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. No fue un incidente aislado, fue un patrón, una escalada que quienes estudian la violencia doméstica reconocen de inmediato. Primero los empujones, después los jalones, después los golpes, las humillaciones y el ciclo que se repite: tensión, explosión, reconciliación y vuelta a empezar. Silvia Pinal, la musa de Buñuel, la actriz más importante de su generación, caminando con cuidado en su propia casa, midiendo palabras, aprendiendo a leer el estado de ánimo de su agresor como si fuera el pronóstico del clima. El poder sin límites se pudre, y en esas páginas, la pudrición tiene forma de ciclo. Pero Enrique Guzmán tenía su versión. En 2018, 2 años después del libro, hizo una declaración, no en televisión, donde el carisma puede suavizar las palabras, escrita, con tiempo para elegir cada una. Y las palabras que eligió fueron estas: que solo le faltó al respeto una vez, y que, según él, ella se lo merecía. Una vez. Silvia describió años de patrón, empujones, golpes, un disparo dentro de la habitación. Y la respuesta escrita de Enrique Guzmán es que fue una vez y que ella se lo merecía. En 3 palabras, no solo niega los hechos, traslada la responsabilidad, convierte a la víctima en la causante. Esas 3 palabras son el documento más revelador de toda esta historia, más que el disparo, más que el libro, porque vienen de él, de su propia letra, con tiempo suficiente para pensar, y eligió eso. Frida Sofía no es un personaje secundario, es la nieta de Enrique Guzmán, hija de Alejandra, una mujer que creció dentro de esta familia, que conoce a estos personajes no como ídolos, sino como personas reales con sus silencios, sus miedos y sus secretos. Y cargó en silencio lo que tenía que cargar, hasta que en 2021 decidió que ya no. Aquí viene lo tercero que te prometí, y es el momento en que esta historia deja de ser del pasado. Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de comportamientos indebidos en su niñez. No fue un desliz, fue una decisión consciente, pública, con nombre y apellido y mirando a la cámara. Acusar a tu propio abuelo, al ídolo que México lleva décadas adorando, tiene un costo que la mayoría no puede imaginar. Tu nombre queda unido para siempre a esa acusación. Hay personas que te quieren que van a tener que elegir un bando. Ese es el costo. Y Frida Sofía decidió pagarlo. Enrique negó todo, sin matices, negación completa. Y entonces ocurrió lo que revela más sobre esta familia que la acusación misma. Alejandra Guzmán salió públicamente a defender a su padre, en lugar de escuchar a su hija. La mujer que creció en esa casa, que fue testigo de lo que ocurrió entre Enrique y Silvia, eligió al padre. No hay manera de suavizar lo que eso significa para Frida Sofía. Hiciste algo de valentía y recibiste el abandono de quien más esperabas que estuviera de tu lado. La acusación dividió a México. Había quienes creían a Frida Sofía, y había quienes invocaban las décadas de carrera de Enrique como si los años en un escenario fueran evidencia de carácter, como si lo ocurrido en el Pedregal no existiera, como si la declaración de 2018 no existiera. En 2024, Frida Sofía frenó el proceso legal, sin declaración pública que explique por qué. Lo que sí ocurrió ese mismo año cambió el contexto de toda esta historia. Silvia Pinal falleció. Con ella se fue la testigo más importante, la única que estuvo en esa recámara, la única que podía decir con autoridad absoluta lo que ocurrió. El poder sin límites se pudre, y a veces el tiempo trabaja a favor de quien tiene el poder.
pero las palabras de Silvia están escritas. El libro existe, la declaración de 2018 existe, y la acusación de Frida Sofía ocurrió. Está en el registro. La verdad, tarde o temprano, encuentra una grieta por donde salir. Y ahora la cuarta y última revelación, la que Enrique Guzmán nunca vio venir. Para entenderla, necesitas entender lo que buscan los hombres que construyeron su identidad sobre el poder cuando la carrera declina, cuando el cuerpo cede, cuando los escenarios se hacen más pequeños. Buscan un legado, el heredero, el niño que lleva tu nombre y continuará la línea cuando tú ya no puedas. Enrique Guzmán creyó haberlo encontrado en un niño llamado Apolo. No lo presentó con discreción. Lo presentó públicamente, con el apellido Guzmán, con la narrativa de la continuidad. Este niño era su sangre, su heredero, la prueba viviente de que el legado Guzmán continuaba. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Se hizo una prueba de ADN. El resultado fue seco, frío, irrefutable. Apolo no era biológicamente Guzmán. El apellido fue retirado legalmente. Todo lo construido con tanto cuidado, las declaraciones públicas, la presentación del heredero, la narrativa de continuidad, construido sobre algo que no era verdad. Enrique pasó del orgullo a la humillación en cuestión de días. No solo había perdido a su nieta, había sido engañado en el terreno que más le importaba, la sangre. Pero hay algo más profundo en esta revelación. Hay un patrón que se completa. Enrique Guzmán siempre puso la imagen primero. Lo ocurrido en 1967 no llegó a los medios. La imagen ganó. El patrón de violencia fue respondido con 3 palabras que trasladaban la culpa. La imagen intentó ganar. La acusación de Frida fue negada. La imagen intentó ganar. Y Apolo fue presentado como heredero antes de que existiera certeza biológica. La imagen, siempre primero. La verdad, si acaso, después. El poder sin límites se pudre, y una de las formas en que se pudre es esta. El hombre que lo ejerce termina creyendo sus propias ficciones. La caída de Enrique Guzmán no ocurrió en un instante. Ocurrió en cámara lenta, durante décadas, donde cada decisión equivocada sumó una fractura a las anteriores hasta que el edificio ya no pudo sostenerse. En 2024 falleció Silvia Pinal. El mundo la recordó con la deferencia que merece una figura de esa dimensión, y en esa cobertura apareció inevitablemente el nombre de Enrique Guzmán. Lo ocurrido en 1967, el patrón que ella describió, la declaración de 2018. Ella se lo merecía. Esas palabras circularon de nuevo en el contexto del duelo, y esta vez sonaron diferente. Porque cuando una mujer acaba de fallecer y el mundo recuerda lo grande que fue, las palabras del hombre que disparó dentro de su habitación pesan de otra manera. Las giras de 2025 y 2026 fueron canceladas. No hay comunicado detallado. Hay el silencio administrativo de fechas que desaparecen de los carteles, problemas de salud, una situación económica que no corresponde a alguien que tuvo la carrera que tuvo. En lo familiar, la fractura es total. Frida Sofía permanece lejos. Alejandra atraviesa su propio calvario físico. Apolo ya no lleva su apellido. Silvia Pinal ha fallecido. El patriarca acostumbrado a imponer descubre la impotencia. Hoy, Enrique Guzmán tiene más de 82 años. Las giras no se reprogramaron. Ya no puede construir el legado que imaginó porque el heredero no lleva su apellido. Ya no puede recuperar a Frida Sofía. Ya no puede responderle a Silvia Pinal. Pero sus canciones siguen sonando. Y ahí está la ironía más cruel de toda esta historia. Lo único que sobrevivirá intacto es lo único que construyó con límites reales, con disciplina,
con trabajo, con un talento que tiene sus propias reglas que no se pueden ignorar. La música sobrevive. Todo lo demás se pudre. Recapitulemos en números fríos. 1943. Nace en Caracas. Talento genuino. Certeza absorbida desde niño. Las consecuencias son para los demás. Finales de los 50. Los Teen Tops conquistan México. Los aplausos confirman lo que siempre creyó. 1967. Se casa con Silvia Pinal. Ese mismo año dispara dentro de su habitación matrimonial. Silvia necesita protección de un funcionario de gobierno. El escándalo no llega a los medios. Años posteriores. El patrón que Silvia describe: empujones, jalones, golpes, humillaciones. El ciclo que se repite. 2016. Silvia publica su autobiografía. 50 años de silencio rotos con tinta y papel. 2018. Enrique responde por escrito: una vez, y ella se lo merecía. 2021. Frida Sofía lo acusa públicamente. Alejandra defiende al padre. La familia se parte en dos. 2024. Frida frena el proceso legal. El ADN confirma que Apolo no es Guzmán. El apellido es retirado. Silvia Pinal fallece. 2025 hasta 2026. Giras canceladas. Silencio. Declive. Una generación entera a la que puso a bailar. Una familia fracturada. Un apellido retirado de un documento legal. Una testigo que falleció antes de que la justicia llegara. Cero rendición de cuentas real. ¿Es una maldición? No. Es el resultado exacto de un hombre al que nadie puso un límite real en 80 años de vida. La lección no es que la fama corrompe. Eso lo sabemos todos y no le cambia la vida a nadie. La lección es que el poder sin límites no se pudre solo en los hombres famosos. Se pudre en cualquier hombre, en cualquier hogar, donde alguien aprende desde niño que las consecuencias no son para él. Enrique Guzmán no nació monstruo. Nació en un mundo que no le puso límites y que lo premió cada vez que los cruzaba. Ese mundo también es parte de esta historia. ¿Por qué una mujer que trabajó con Buñuel tuvo que escribir un libro a sus 80 años para que el mundo creyera lo que vivió en su propia recámara? ¿Por qué una nieta tuvo que enfrentarse públicamente a su abuelo para que la conversación ocurriera? ¿Por qué un apellido tiene que retirarse de un documento legal para entender que construir un legado sobre ficciones no es construir nada? No hay respuesta que cierre estas preguntas. Las dejo flotando porque merecen flotar. Si esta historia te movió algo por dentro, dale al like para que llegue a más personas que necesitan escucharla. Suscríbete si quieres seguir con estas historias que la industria prefiere que no se cuenten. La próxima semana, una cantante que vendió millones de discos mientras su familia le robaba cada centavo. ¿Cuánto puede robarle una familia a su propia sangre? La respuesta te va a dejar sin palabras. Nos vemos ahí.